Buenas tardes, profesor. A continuación, le presentaré el tema la histamina, un tema dentro de la asignatura de psicofarmacología en el Centro Universitario del Pacífico Sur, Campus Lapa, en la licenciatura en psicología, séptimo cuatrimestre. Mi nombre es alumna Daisy Santos Morales. Para iniciar con la presentación, definiremos qué es la histamina. La histamina es una amina imidazólica, la cual es derivada de un aminoácido esencial llamado precursor histidina y se produce por una descarbonización gracias a la enzima L-histidina descarbonizada. La histamina es un aminoácido esencial que no puede ser sintetizado por los animales y que debe ser ingerido a través de la dieta. Sin embargo, hay algunos vegetales, bacterias y hongos que pueden sintetizarlo internamente. Cuando la histidina se transforma, produce lo que es la histamina mediante una descarboxilación. La histamina, como había mencionado, puede sintetizarse a través de la dieta o puede sintetizarse a través de células encargadas como mastocitos y basófilos, ambos componentes del sistema inmunitario. Esta histamina puede ser de origen endógeno, es decir, interno, producida por las células anteriormente mencionadas, o de origen exógeno, absorbida a través de la dieta. Algo importante en este punto es destacar que desde la década de 1950 se ha sabido que la histamina se encuentra en el cerebro, pero se desconocía su función hasta hace poco. ¿Cuáles son las principales funciones de la histamina en el organismo? Consolidar la memoria como un neurotransmisor, es decir, la histamina hace que nosotros recordemos lo que hemos vivido, sucesos, fechas, nombres, lugares, etc. También influye en la permeabilidad de los vasos capilares. Es por eso que en algunos momentos, cuando hace bastante calor, empezamos a sonrojarnos. También aumenta la frecuencia cardíaca, dilata los vasos sanguíneos y estrecha las vías aéreas a lo que se le denomina broncoconstricción. También interviene decisivamente en las reacciones de hipersensibilidad inmediata y alérgica, es decir, frente a aquellas respuestas del sistema inmunitario ante agentes externos como los ácaros y el polen o el polvo que causan la liberación de la histamina. Esta histamina actúa en el cuerpo como respuesta a las alergias a través de los ojos, la nariz, la garganta, los pulmones, la piel o el tracto gastrointestinal, lo que provoca síntomas de alergia y, a su vez, una inflamación en el organismo, lo cual permite aislar los agentes externos y problemáticos del cuerpo para combatirlos. También regula la respuesta sexual, ya que una deficiencia de esta histamina puede provocar anorgasmia, es decir, falta de orgasmos en las mujeres, o falta de erecciones o eyaculación precoz en los hombres. También, gracias a los receptores H1 y H2, interviene en la constricción y relajación del músculo liso. Juega un papel muy importante en el ácido estomacal, por lo que es un potente secretagogo gástrico, ya que permite desencadenar excreción abundante de ácido por las células parietales al actuar en los receptores H2. También regula el ritmo cardiovascular, por lo cual es un vasodilatador. También se libera frente a infecciones, sobre todo parásitos, aunque también virus y bacterias, provocando diferentes mecanismos de defensa en nuestro organismo con la intención de alejar a esos factores externos y protegernos frente a esos organismos. También tiene un papel importante en la digestión de las grasas, la formación de la sangre y hasta hace poco se ha conocido que también interviene en la cicatrización de heridas. También se encuentra involucrada en las respuestas locales del sistema inmunitario. Además, interviene en la respuesta inflamatoria, generando inflamación con el propósito de contrarrestar los basófilos que contienen histamina en su interior. Actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso central, modulando o regulando las respuestas a otros neurotransmisores. Incrementa la excitabilidad de las neuronas del sistema nervioso. Además, participa en la degeneración neuronal y neurotoxicidad y también regula algunas funciones del hipotálamo, como el sueño y la vigilia, el comportamiento, la atención, la actividad motora,
la temperatura corporal, la agresión, el estado de ánimo relacionado con la ansiedad y la depresión, y frente a mecanismos de defensa. Y por último, pero si no menos importante, también intervienen en la regulación del sueño. Las células histaminérgicas se activan con rapidez al despertar, mientras que durante periodos en los que nosotros descansamos o nos relajamos, estas tienden a disminuir su activación y se hacen más lentas. Por lo que la histamina juega un papel muy importante porque ayuda a nuestro cerebro a mantenerse alerta y despiertos. Y bueno, partiendo de esas funciones se basan en ciertos receptores. Cada receptor, a partir del receptor H1, se localiza en los músculos liso, la vía aérea y gastrointestinal, el aparato cardiovascular, la médula suprarrenal, las células endoteliales, los linfocitos y el sistema nervioso central. Cada uno de estos receptores contiene funciones y localizaciones especializadas. Las funciones del receptor 1 son la contracción del músculo liso bronquial, el prurito, el dolor, la permeabilidad vascular aumentada, la hipotensión, la ribicudez facial, la liberación de mediadores de la inflamación, la generación de prostaglandinas, el reclutamiento de células inflamatorias. En el receptor 2, ese se localiza en el sistema nervioso central, en el corazón, en el músculo liso del útero y vascular, los basófilos, los mastocitos y linfocitos B y T. Estas funciones que tienen en el receptor 2 son la permeabilidad vascular aumentada, la secreción gástrica del HC1, la relajación del músculo liso bronquial, etc. En el receptor H3, este se localiza en las neuronas en el sistema nervioso central y nervioso periférico. También las funciones que tiene este receptor H3 son prevenir la broncoconstricción excesiva, inhibir la secreción del ácido gástrico, ya que, como sabemos, por una parte, en el sistema nervioso central en el sistema nervioso periférico se encuentra el sistema vegetativo o autónomo. En el receptor H4, ese se localiza en el pulmón, el hígado, el vaso, el sistema nervioso central y los neutrófilos. Más adelante hablaremos del hígado, el cual cumple una función muy importante en la liberación y eliminación de la histamina. La función principal del receptor H4 es participar en los procesos inflamatorios como el asma y la alergia frente a situaciones que ponen en riesgo nuestro sistema inmunitario. Y bueno, para sintetizar algunas de las funciones que ya mencioné anteriormente, tenemos lo que es la histamina en esta parte y podemos observar a los diferentes receptores. Como ya habíamos mencionado, el receptor H1, el receptor H2, el receptor H3 y el receptor H4. Ambos y cada uno de ellos va a actuar de forma diferente y va a ejercer funciones diferentes en cada uno de los aparatos de nuestro cuerpo. Y algunas de las funciones, como mencionaba anteriormente, de la histamina son la respuesta alérgica, ser un neurotransmisor que regula a otros neurotransmisores, actuar como una reacción defensiva inflamatoria, regular la secreción gástrica, regular el ciclo de la vigilia y el sueño, controlar los movimientos del intestino y los bronquios y actuar como un vasodilatador, además de participar en las reacciones alérgicas, regular las secreciones gástricas y la motilidad intestinal, favorecer la respuesta inflamatoria a nivel del sistema inmunitario, favorecer la respuesta sexual, intervenir en la liberación de adrenalina, incrementar la permeabilidad de los capilares, actuar sobre la frecuencia cardíaca, sobre los coágulos de sangre y la dilatación de los vasos sanguíneos. Una nota importante que tenemos que considerar es que fuera del sistema nervioso central, la histamina va a actuar como un regulador o un mediador de los procesos fisiológicos. Por ello es que va a actuar frente a situaciones que pongan en peligro a nuestro organismo.
liberándose, generando síntomas con el fin de proteger a nuestro organismo. Es importante destacar que las funciones que se ejercen en la histamina en el sistema inmunológico, como en el sistema nervioso central, son independientes. Esto quiere decir que la histamina que se libera ante situaciones de infecciones o alergias es independiente a la que se libera en el cerebro de manera regular. Enfermedades causadas por su deficiencia o carencia. Una de las enfermedades más conocidas de la histamina es el déficit de Down o histaminosis. Pero ahora veamos, ¿por qué existe esta deficiencia? La histamina, como sabemos, necesita ser degradada mediante la enzima Down de aminooxidasa, la cual se localiza principalmente en el estómago. Un intestino permeable debido a la inflamación intestinal podría ocasionar una acumulación de histamina por déficit de la misma, lo que provocaría la histaminosis. Pero veamos qué es la histaminosis. Es una carencia de la enzima diaminooxidasa que se utiliza para eliminar la histamina presente en los alimentos a través de la liberación de orina. Como habíamos mencionado, esta enzima se encuentra principalmente en la mucosa intestinal, actuando durante la digestión de los alimentos. Sin embargo, al existir un déficit de esta enzima, esto causará problemas, ya que la histamina se irá acumulando y habrá un desequilibrio entre la cantidad de histamina ingerida y la capacidad de metabolizarla. Y cuando exista una desproporción entre la histamina ingerida en los alimentos o la liberada por las células internas de nuestro organismo y la capacidad de metabolizarla, se producirá una acumulación de histamina en el plasma y la aparición de distintos síntomas, lo que generará como consecuencia que no pueda desecharse a través de la orina y la concentración de la histamina exógena, que es obtenida a través de los alimentos, aumenta en la sangre y dé lugar a diversos signos clínicos. Y recordando lo anterior, debemos mencionar que el hígado es un órgano muy importante, ya que algunas de sus funciones son la de filtrar, descomponer y realizar la metilación de la histamina. Si existen niveles súper elevados de histamina, la capacidad del hígado no será funcional, ya que se verá saturado y como consecuencia los niveles de histamina y demás hormonas como el estrés o el cortisol y estrógenos aumentarán y se producirá una mala eliminación de estos tóxicos del organismo. Ahora veamos qué tipos de histaminosis existen. Recordemos que hay dos formas de obtener la histamina exógena o la histamina endógena. La exógena, como habíamos comentado, se obtiene a través de los alimentos y la endógena se sintetiza a través de unas moléculas del sistema se sintetiza a través de unas células del sistema inmunitario, que son los mastocitos y los basofilos. Ahora, en base a eso, existen diferentes tipos de enfermedades de la histamina. La principal se llama histaminosis, pero se clasifica en dos. La histaminosis enteral, la cual es la que proviene de la histamina contenida en la dieta y que no ha sido convenientemente desactivada y eliminada por el tubo digestivo y pasando a la sangre posteriormente para dar síntomas. Esto se produce debido a un exceso de histamina debido a una cantidad de la misma que excede desde fuera del organismo, es decir, a través de diferentes alimentos. Principalmente los alimentos echados a perder, refrigerados y los mariscos. Ahora veamos qué nos dice el tipo de histaminosis endógena. La histaminosis alimentaria no alérgica es la histaminosis endógena, la cual proviene de la histamina acumulada dentro de las células del propio individuo, a veces debido a un proceso alérgico que no pueden estar desencadenando por neumoalérgenos, pólenes, ácaros y hongos, proteínas alimentarias y medicamentos. Pero lo más frecuente es que se trate de lo que había mencionado anteriormente, histaminosis alimentaria no alérgica.
Y aún todavía existe otra situación de histaminosis, que puede ser la causada por agentes como el estrés o la exposición excesiva al sol, a pesar de comer alimentos bajos en histamina y seguir una dieta estricta. Ahora, ¿cuáles son los principales síntomas de esta histaminosis? Se comenta que la sintomatología del déficit de DAO surge tras la ingesta de diversos alimentos ricos en histamina. Algunos de los principales síntomas, y según los sistemas afectados, son el sistema nervioso central, en el cual se producen migrañas, cefalias, resacas más fuertes de lo normal y mareas. Algunos estudios han asociado más del 80% de los cuadros de migrañas con un déficit de DAO. También en el sistema respiratorio se produce congestión nasal, asma, rinorrea y estornudos. En el aparato cardiovascular se generan arritmias, hipotensión e hipertensión. En la piel se genera urticaria y piel atópica. En el aparato digestivo se genera estreñimiento, saciedad, vómitos, dolor de estómago, diarrea y síndrome del intestino irritable. En el sistema muscular se generan dolores musculares y fibromialgia. Y en el sistema esquelético, los dolores de huesos se dan especialmente en la columna vertebral. Los síntomas varían mucho entre personas. Un 20% de los afectados presenta de 1 a 2 síntomas y un 41% tiene de 3 a 4. Y más del 30% presenta más de 5 síntomas diferentes. La migraña se ha asociado especialmente como un hecho prevalente en el grupo de los pacientes y suele ser un indicio claro de esta deficiencia de histamina. Se estima que hasta de 1 a 3% de las personas padecen una intolerancia a la histamina, principalmente las mujeres de mediana edad. Y bueno, aquí podemos ver algunas representaciones con los sistemas afectados principalmente por un déficit de la histamina. Ahora, ¿hay algunas maneras de diagnosticar la histaminosis? Y sí lo es. La primera es a través de un análisis de sangre. Si los niveles de homocisteína están elevados, arrojará un cuadro de histaminosis. También se puede saber o conocer a través de una prueba de los niveles de la DAO para saber si tenemos un exceso de histamina por una baja actividad de esta enzima. También por la sintomatología, o si al leer la sintomatología se padecen varios síntomas, debemos acudir a un profesional de la salud para que nos haga los análisis y mire los niveles de DAO. ¿Existe algún tratamiento? Sí. El primero es disminuir la cantidad de histamina exógena, es decir, aquella histamina que introducimos a través de los alimentos. También aumentar los niveles de la enzima DAO a través de suplementación. Pero algo muy importante aquí, es necesario que tenemos que tener un ajuste nutricional guiado por un profesional, ya que así evitaremos posibles carencias y complicaciones a largo plazo. De igual manera, el consumo de suplementos también tiene que tener una recomendación profesional, ya que es uno de los pilares para la sintomatología de la histaminosis. Y por último, debemos realizar ejercicio físico, ya que en muchos estudios han comprobado que la microbiota de un atleta es más diversa que la de una persona sedentaria. Estos 3 tipos de tratamientos tienen el objetivo de que no se produzca esa descompensación de histamina y la que se obtenga se metabolice correctamente. En esta parte encontramos una imagen donde se manifiesta el déficit de la actividad funcional de DAO, la cual es la intolerancia a la histamina o histaminosis alimentaria. Es una desproporción entre la histamina ingerida y la capacidad de metabolizarla. Por una parte, en la histamina se encuentra en el intestino delgado y la histamina no se degrada y pasa a la sangre causando diferentes hematologías. También causas de la afectación de la actividad de la enzima DAO pueden ser la predisposición genética, enfermedades inflamatorias intestinales, menstruación en fase folicular, consumo de alcohol, ingesta de ciertos fármacos. Esto lo complementaremos enseguida. Ahora, por lo pronto nos centraremos en algunos efectos adversos que puede provocar el déficit de DAO. Como ya habíamos comentado, se puede producir migraña, cefalia, resaca, mareos,
congestión nasal, asma, estreñimiento, saciedad, dolor de estómago, vómitos, hipotensión, hipertensión, arritmias, fibromialgia, dolores musculares, urticaria, piel atópica, psoriasis y dolores osteopáticos. Retomando lo anterior, hablaremos ahora de los factores internos o externos que afectan su funcionamiento de la histamina. ¿Cuáles son esos factores internos? Existen varios, de los cuales son hongos y bacterias como candidiasis intestinal, los parásitos. También tienen que ver mucho los factores genéticos. Hay algunas personas que tienen una baja actividad funcional de la DAO por alguna variación del gen AOC1. También por algunas enfermedades inflamatorias intestinales, como las que afectan principalmente la permeabilidad intestinal, como el Crohn, el colitis ulcerosa y el CI, o los postoperatorios intestinales o tras una quimioterapia. También tiene que ver mucho la fase en la que se encuentre la menstruación de la mujer. En este caso, una menstruación en fase folicular puede producir una deficiencia de histamina. Una baja actividad de la principal enzima encargada de metabolizar la histamina ingerida de los alimentos, que ya habíamos mencionado, diaminooxidasa o DAO, la cual se encuentra en la mucosa intestinal. También porque exista una incapacidad de metabolización de parte del hígado, ya que, como habíamos dicho, este se encarga de eliminar todas las sustancias tóxicas que se generan en nuestro organismo. Pero al haber una saturación de estas sustancias, el hígado no podrá trabajar y eliminar correctamente la histamina y se acumulará. La inhibición competitiva por otras aminas. También debemos señalar que la diaminooxidasa ejerce su inhibición sobre la tiramina y la protecina o el alcohol, y al haber demasiadas sustancias de esta, la DAO dejará de estar al pendiente de la histamina y no podrá degradarla, haciendo que ésta pase a la sangre y no pueda ser absorbida. Ahora, ¿cuáles son los factores externos? Principalmente la alimentación, proveniente de pescado azul en conserva, pescados congelados, quesos, lácteos, soya, gluten, embutidos, alcohol, carne congelada y fermentados. El uso de medicamentos que inhiben la actividad de la enzima, como antidepresivos, mucolítico, expectorante, antiberculoso, antipalúdico, antibiótico, antihipertensivo, analgésico y algunos nombres de medicamentos como ambroxol, metamizol, clavulánico, diclofenaco, naproxeno, codeína. ¿Cuál es la estructura y composición de la histamina? La histamina, como podemos observar, es una amina imidazónica, la cual recibe un nombre sistemático 4,2-aminiotil 1,3-diazol. La fórmula química de la histamina es C5H9N3. Su estructura a nivel bioquímico, como habíamos comentado, es C5H9N3 y se clasifica como una amina imidazódica, la cual tiene la estructura del amoníaco NH3 y se forma a partir de la eliminación en forma de CO2 de compuestos de carboxilo de la histidina de aminoácido. ¿Cuál es la composición? La histamina se compone principalmente por un anillo imidazólico y un grupo etilamino como cadena lateral. Químicamente la histamina es 2,4-imidazol etilamina y su fórmula es C5H9N3. Este es el producto de la descarbonización del aminoácido histidina, una reacción catalizada por la enzima L-histidina descarbonizada. Y aquí podemos observar el precursor y cómo este se descarboxila y produce la histamina. Y casi para finalizar, hablaremos sobre la síntesis.
Como sabemos, las neuronas que sintetizan y liberan la histamina son las del núcleo túbero mamilar y el núcleo posterior del hipotálamo. En las células del núcleo túbero mamilar no se han identificado un sistema de transporte específico para las neuronas histaminérgicas. Ahora, sin ser neuronas, los mastocitos y las células del endotelio vascular también sintetizan y almacenan histamina. La síntesis de histamina se produce a través del aminoácido L-histidina, catalizada por la histidina descarbonilada HDC. La síntesis viene regulada por la presencia de histidina en el medio y se sintetiza también por otra parte dentro de los mastocitos y basófilos del tejido conectivo y mucosas. Se deposita en sus gránulos secretores y queda preparada para ser expulsada con excitosis en cualquier momento que se produzca el contacto ante un alérgeno conocido y el mastocito sensibilizado produzca la reacción alérgica. Entonces, como resumen, podemos decir que la histamina se puede sintetizar a partir de la histidina o producirse a través de los mastocitos y basófilos. ¿Cuál es la regularización de la histamina? Hay dos enzimas que participan en el catabolismo de la histamina, que son la meltitransferasa HMT y la dinamioxidasa. La HMT se encuentra principalmente en el sistema inmune, que es en las células, mastocitos y basófilos. Y la enzima diaminoxidasa DAO se encuentra principalmente en la mucosa intestinal. Ahora, la histamina neuronal, la cual juega un papel como neuromodulador o neurotransmisor, tiene una regulación rápida, mientras que la histamina de los mastocitos es lenta en su regularización. Algo muy importante en este tema también son los antihistamínicos. ¿Qué son los antihistamínicos? Son fármacos que tratan los síntomas de las alergias, bloqueando el efecto de la histamina. Los antihistamínicos vienen en forma de píldoras, tabletas masticables, cápsula, líquidos, aerosoles nasales y gotas para los ojos, ya que, como había mencionado anteriormente, frente a partículas externas, la histamina se libera como una respuesta de defensa y combate frente a esas sustancias, con la intención de proteger el organismo, afectando principalmente la nariz, los ojos, la garganta, el estómago. Y finalmente, debemos hablar sobre algo importante que ya había mencionado anteriormente, que como sabíamos, la histamina segregada por el cerebro y la histamina segregada por el estómago son diferentes y cumplen funciones diferentes una de otra. ¿Por qué? Acompáñenme a leerlo. El cerebro sabemos que es un órgano semi-aislado. ¿Por qué? Porque existe una barrera selectiva que mantiene al cerebro apartado del resto del cuerpo humano, permitiendo solo el paso de los nutrientes que el cerebro necesita. Esta barrera se denomina barrera hematoencefálica y es debido a esta existencia que la liberación de la histamina en el cerebro es independiente de la que se libera en todo el cuerpo. Sin embargo, la selectividad ejercida en los antihistamínicos sobre sus receptores, en particular en la H1, es tan amplia que estos son capaces de cruzar esta barrera y bloquearlos. Y dado que en algunas funciones de la histamina en el cerebro, como habíamos comentado, es mantener el sentido de alerta, mantener al sistema humano despierto, mediante la activación del receptor H1, cuando tomamos un antihistamínico, en ocasiones, este logra ejercer una función y hace que nos dé sueño. Y bueno, aquí podemos observar una imagen, principalmente en el cerebro, donde una histamina viene y le dice al cerebro, a uno de los receptores, que lo dejen despertar. Sin embargo, el antihistamínico está ejerciendo su acción sobre las terminales de las dendritas en la neurona y está provocando sueño y que no pueda trabajar.
Por otra parte, vemos que en la garganta hay un dolor de garganta y la histamina está actuando sobre el organismo, inflamándola e irritándola y produciendo dolor y comezón. Entonces los antihistamínicos vienen y nos dicen, les dice aléjense, están haciendo mucho daño. Sin embargo, la histamina dice no, debemos inflamar para proteger. Y para terminar, una retroalimentación mediante un video. Histamina. ¿Amiga o enemiga? ¿O amiga enemiga? Un servicio de la revista NIH Medline Plus. ¿Es la histamina el químico más insoportable en el cuerpo? De eso está hecha la alergia. Rinitis, alergia a los alimentos, alergia en la piel. La histamina juega un papel importante en todas ellas. Y todas esas condiciones juegan un gran papel en nosotros mismos. En 2015, los datos del CDC mostraron que más del 8% de los adultos tenía rinitis alérgica. Más del 5% de los niños en Estados Unidos tenía alergia a los alimentos. Y por lo menos el 12% de los niños en Estados Unidos tenía alergia en la piel. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos este químico perverso en nuestro cuerpo? Bueno, la histamina es, en general, nuestra amiga. La histamina es una molécula de señalización que envía señales entre células. Le dice al estómago que produzca ácido estomacal. También ayuda a su cerebro a mantenerse despierto. Quizás haya visto estos efectos ilustrados en los medicamentos que bloquean la histamina. Algunos antihistamínicos nos dan sueño, y otros se usan para tratar la acidez estomacal. La histamina también funciona con nuestro sistema inmunitario. Nos ayuda a protegernos de invasores. Cuando el sistema inmunitario descubre un invasor, unas células llamadas células B producen anticuerpos IgE. Los IgE son como señales de buscado que se extienden a través del cuerpo, advirtiéndoles a otras células del sistema inmunitario a qué invasores buscar. Finalmente, los mastocitos y los basófilos levantan los IgE y se hacen sensibles a ellos. Cuando se ponen en contacto con el invasor, lanzan histamina y otros químicos antiinflamatorios. Los vasos sanguíneos se vuelven más permeables. Así, los glóbulos blancos y otras sustancias de protección pueden colarse y pelear contra el invasor. Las acciones de la histamina son geniales para protegernos contra parásitos. Pero en la alergia, el sistema inmunitario reacciona de manera exagerada a sustancias inofensivas, no parásitos. Es ahora cuando la histamina se convierte en nuestro enemigo. Alérgenos comunes incluyen maní, polen y caspa de animal. Los vasos sanguíneos permeables causan lagrimeo, congestión nasal e hinchazón en todos lados. La histamina funciona con los nervios que producen picazón. En el caso de la alergia a los alimentos, produce vómitos y diarrea. También hace que los músculos en los pulmones se contraigan, dificultando la respiración. Lo más preocupante es cuando la histamina causa anafilaxis, una reacción grave que puede ser fatal. Las vías respiratorias hinchadas pueden dificultar la respiración y una caída rápida de la presión arterial puede impedir que la sangre llegue a los órganos. Entonces, ¿qué se puede hacer con la histamina? Los antihistamínicos impiden que las células vean a la histamina y pueden tratar la alergia común. Medicamentos como los esteroides pueden calmar los efectos inflamatorios de la alergia. Y la anafilaxia debe ser tratada con una inyección de epinefrina, que abre las vías respiratorias y sube la presión sanguínea. Así que nuestra relación con la histamina es complicada. Hay cosas que podemos mejorar. Los NIH. Y bueno, profesor, esto ha sido todo. Agradezco mucho su tiempo. Y este fue el tema de la histamina, una amina imidazólica sintetizada a través de un precursor histidina, la cual puede ser obtenida a través de la dieta o producida por células del sistema inmunitario. Gracias.